sobre angina cardíaca y síndrome coronario agudo. Bien, pero antes hay que conocer un término denominado cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es una enfermedad del músculo cardíaco provocada por la insuficiencia de las arterias coronarias, que esta es producida por un desequilibrio en la perfusión de demanda, que esto a su vez provoca un daño ístico en el tejido cardíaco, tanto en su parte física como en su parte mecánica. Bien, ahora vamos a hablar sobre la angina cardíaca. La angina cardíaca se divide en angina estable y angina inestable. Primeramente hablemos de la angina estable. La angina estable se conoce como un dolor torácico de características opresivas secundario a una isquemia en el miocardio. Este término a su vez se logra confundir con un término denominado cardiopatía isquémica crónica estable, pero no debe intercambiarse ya que no es lo mismo. Hablando de su fisiopatología, decimos que la angina estable ella es producida por un desbalance y un desequilibrio de perfusión-demanda, es decir, la demanda de oxígeno que necesita el músculo cardíaco es mayor o supera a la que puede ofrecer las arterias coronarias. Esto también puede ser producido por una estenosis de las arterias coronarias por ateromastosis. Cuando se dice que cuando la estenosis es fija, es decir, una placa ateromatosa estable, y tiene un umbral isquémico siempre simple, esto se le debe a una patología denominada angina estable. Bien, la angina puede ser diagnosticada simplemente por el interrogatorio del paciente, o sea, por la información que ofrezca el paciente a la hora del interrogatorio. Y se dice que su porcentaje va a variar tanto en hombres como en mujeres. Se dice que en las mujeres es de un 5 a 7% en mujeres de 45 a 64 años de edad y de un 10 a 12% en mujeres de 65 a 84 años de edad, y en los hombres es de un 4 a 7% desde 45 a 64 años de edad y de un 12 a 14% en hombres de 65 a 84 años de edad. Bien, sabiendo esto, ahora vamos a hablar del cuadro clínico. Decimos que la información proporcionada al paciente a la hora del interrogatorio puede ser suficiente para su diagnóstico, pero esto va a depender del criterio del médico. Habitualmente el paciente refleja una queja de un dolor de localización precordial de características opresivas, quemante y ardoroso que irradia hacia el hombro, brazo, codo y antebrazo izquierdo y hasta la mano, hasta los dedos cuarto y quinto. Bien, esta normalmente va acompañada de disnea o de manifestaciones neurovegetativas como puede ser cansancio, sudoración, náuseas, fatiga, vómito y en ocasiones diarrea. Estos síntomas o esta clínica suele durar alrededor de unos 10 minutos. Si dura mucho menos de esto, unos pocos segundos, se le puede atribuir a otra patología y no a la angina estable. Bien, sabiendo esto, decimos que típicamente la angina es producida por un esfuerzo extenuante o por emociones muy fuertes, y se relaja con reposo o con nitratos como la nitroglicerina sublingual. Bien, decimos que hay otra irradiación del dolor que va hacia la zona lateral del cuello, la mandíbula, los espacios interescapulares, el epigastrio y hacia el brazo izquierdo, que esta irradiación se la debe denominar irradiación intracolateral de Lippmann, que puede ir asociada generalmente con una sensación de muerte súbita. Ahora vamos a hablar de una clasificación. Tenemos la clasificación de la Sociedad Canadiense de Cardiología, que ella divide a la angina estable en 4 clases, debido al umbral isquémico de los síntomas de acuerdo a su actividad física. Decimos que esta se sobrepone sobre otras clasificaciones debido a su fácil uso y a su buena asociación hacia el pronóstico médico, que empeora correspondiente aumento de la clase funcional. Esta clasificación también es muy buena a la hora de dejarnos explícitamente que el dolor puede aparecer incluso en el reposo. El diagnóstico de la angina estable puede ser en el interrogatorio, pero hay que recordar el trípode de clínica, electrocardiograma, marcadores bioquímicos, que es muy utilizado a la hora de diagnosticar cardiopatías isquémicas, pero en particular se utiliza para diagnosticar
angina estable y síndromes coronarios agudos. Bien, ahora la clasificación según la Asociación Canadiense de Cardiología, decimos que tenemos la clase 1, que en ella las actividades ordinarias, como caminar, subir escaleras, no producen anginas. La angina es producida por aquellas actividades más extenuantes, como puede ser trabajar, actividades recreativas, emociones fuertes, y ella tiene un pronóstico excelente. Tenemos la clase 2, que hay una ligera limitación de las actividades físicas ordinarias, como por ejemplo subir y bajar escaleras, caminar largas distancias, caminar hacia una zona inclinada, entre otros. Tenemos la tercera clase, que ella es ella hay una marcada limitación de las actividades físicas ordinarias, como puede ser caminar 1 o 2 cuadras, ya es una limitación, subir escaleras, caminar una zona inclinada, ya es imposible. Tenemos la cuarta clase, que en ella va a ser una limitación total, una incapacidad total de las actividades físicas ordinarias que pueda realizar el paciente. Bien, tenemos unos exámenes complementarios para diagnosticar la angina estable. Ya dijimos que la angina estable puede ser diagnosticada en base al interrogatorio del paciente, pero tenemos otros exámenes complementarios, como puede ser la bioquímica sanguínea, que puede ser el hemograma completo, la urea, creatinina, la glicemia, el conteo de glóbulos blancos en ayunas, que pueden ayudar para saber los factores de riesgo y las patologías asociadas al paciente. Tenemos también el electrocardiograma, que en él vamos a buscar aquellas alteraciones en el segmento ST y en la onda T. Tenemos que más frecuentes las alteraciones que se presentan son el desnivel del segmento ST, que si este es mayor a 0.5 milímetros, se va a deber a una falla en el tronco coronario, en el 15 al 25% de los casos. Y otra de las alteraciones más frecuentes es un supradesnivel del segmento ST, que si es mayor a 0.5 puede verse a un infarto agudo del miocardio o a un espasmo coronario. Tenemos otros exámenes complementarios, como pueden ser los marcadores bioquímicos como la troponina, el CKBM y la mioglobina, de las cuales hablaremos más adelante. Tenemos también la ecocardiografía, tenemos también la electrocardiografía ambulatoria, que en ella vamos a fijarnos detenidamente si hay alguna alteración, como ya dijimos, del segmento ST y la onda T. Tenemos también unas pruebas de estrés para detectar alguna cardiopatía isquémica, como por ejemplo la ergometría, que en ella vamos a utilizar una bicicleta ergométrica o algún dispositivo como el treadmill, que para realizar esta prueba, que durante ella se va a tomar y tener en cuenta la clínica, es decir, el dolor, la sudoración, el cansancio, la fatiga y el electrocardiograma durante su ejecución y durante el reposo. Bien, ahora hablando del tratamiento, decimos que el tratamiento de la angina estable se busca suprimir o eliminar el dolor y las crisis de Angor. Para ello, el paciente va a tener que cambiar su estilo de vida, va a tener que tener un estilo de vida más relajado, va a tener que hacer ejercicios aeróbicos como una manera de rehabilitación cardíaca, y en su parte, en tratamiento medicamentoso, va a basarse en nitratos, tanto de acción rápida como la nitroglicerina, o de acción lenta como los mononitratos, los dinitratos de isosorbide, también los betabloqueadores como el metaprolol, el propanolol, el esmolol, entre otros. También el tratamiento de ASA, la aspirina, la heparina, el corinfar, la ivabradina, la trimetazidina, entre otros. Bien, luego de hablar del tratamiento, ahora vamos a hablar sobre el síndrome coronario agudo. Bien, el síndrome coronario agudo, él a su vez se divide o se clasifica el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST. Vamos a hablar primero del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Esta a su vez se divide en tipo angina inestable, que es el que vamos a hablar hoy, y tipo infarto agudo del miocardio no transmural si se observa onda Q. Hablando de la angina inestable, vamos a hablar de su fisiopatología. Bien, decimos que esta es producida por un desnivel o un desequilibrio de la perfusión demanda. Que esta es producida a su vez por trombos o émbolos sobre una placa
erosionada o fisurada, puede ser producida por una obstrucción mecánica de los vasos epicárdicos y de la microvasculatura. También puede ser producida por una obstrucción dinámica del flujo coronario. Puede ser también producida por una inflamación de las arterias coronarias o una disección de las arterias epicárdicas. Bien, su cuadro clínico, decimos que esta posee un cuadro clínico anginoso, es decir, un dolor de localización precordial, de intensidad variable, de característica variable, que tiene por lo general una irradiación hacia el brazo izquierdo, codo izquierdo, mano izquierda, hacia el cuello, espalda, epigastrio, e incluso hacia la parte derecha. Y va acompañado de unas manifestaciones como pueden ser cansancio, sudoración, vómitos, náuseas, diarrea, en ocasiones síncopes y en ocasiones menos frecuentes la muerte súbita. Bien, tenemos una forma de presentarse la angina inestable. Tenemos la angina en reposo de dolor prolongado, en la cual se va a presentar normalmente sin ningún tipo de esfuerzo físico previo. En ella va a haber mayor presentación de este tipo de angina en la noche, es mayormente nocturna. El dolor es más intenso y es más prolongado, alrededor de unos 20 minutos, y corresponde al 80% de los casos. Tenemos la segunda forma, que es la angina de reciente comienzo, no más de 2 meses, que en ella es cuando el paciente refiere a las crisis de Angor alrededor de 30 días después de su comienzo. En ella la crisis se va a presentar 3 veces al día por lo general, corresponde al 20% de los casos, y está en el marco, en la clasificación de canadiense, en la clase 3 o clase 4. Tenemos una tercera forma de presentarse, que es la angina de empeoramiento progresivo, que en ella las crisis de Angor van a ser mucho más frecuentes, más prolongadas, más dolorosas, más intensas que las otras 2 clases. Y tenemos una presentación menos frecuente, que es la angina variante de Prince-Metal, que en ella las crisis de Angor van a ser más recidivantes, el paciente va a sentir más dolor, van a ser más prolongadas debido a la gravedad del daño isquémico en el tejido cardíaco. Bien, ahora vamos a hablar de los exámenes complementarios. Decimos que la angina puede detectarse a través del interrogatorio, pero hay unos exámenes complementarios que ayudan a corroborarla y a diagnosticarla. Tenemos el electrocardiograma. Para este tipo de angina se va a realizar un electrocardiograma en reposo de 12 derivaciones en lo antes posible que el médico contacte con el paciente. Por lo general o normalmente puede observarse un electrocardiograma normal, pero se van a buscar alteraciones en el segmento ST y en la onda T. Por ejemplo, se va a buscar un desnivel persistente en el segmento ST de 0,5 milímetros, que puede ayudar a diagnosticar como una alteración en la onda Q más allá de 1 milímetro. Tenemos otros exámenes, como por ejemplo los marcadores bioquímicos, que se van a ordenar debido a su especificidad, que aquí tenemos los antes mencionados, que son las troponinas, que son macromoléculas intramiocíticas que se van a liberar dependiendo del daño ístico o ístico o necrosis que se produzca en las células cardíacas. Tenemos también el CKBM, que es una proteína transportadora de radicales de fosfato de alta energía, que se van a localizar en el citosol de los miocitos cardíacos. No tiene tanta especificidad como el anterior, pero también es muy utilizado. Y tenemos el último, que es la mioglobina, que ella es una hemoproteína localizada en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético. No es específicamente del músculo cardíaco, pero también es utilizada debido a su rápida liberación en las primeras horas de un infarto.
Bien, tenemos otros exámenes que son, por ejemplo, las marcaciones de inflamación, en las cuales tenemos la proteína C reactiva, tenemos también la ergometría y la ecocardiografía. Bien, en su diagnóstico decimos que utilizamos mucho el trípode de clínica, electrocardiograma, marcadores bioquímicos, para diagnosticar estos tipos de angina. Tenemos también un diagnóstico diferencial debido a que no todos los dolores torácicos son producidos por una angina inestable. Tenemos, por ejemplo, una pleuritis, una neumonía, una pericarditis, tenemos también miocardiopatías primarias, entre otros. En el tratamiento decimos que se utilizan una secuencia, por lo general, de un sulfato de morfina, nitratos como la nitroglicerina sublingual. Tenemos también beta bloqueadores, calcio antagonistas, tenemos también tratamientos de LASA, aspirina, tratamientos de aspirina, tenemos el Corinfar, que también es uno de los tratamientos más utilizados, tenemos la heparina, entre otros. Bien, ahora después de hablar de la angina inestable, vamos a hablar de el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, que tenemos el infarto agudo del miocardio con elevación persistente del ST. Bien, es producido por una muerte celular debido a una isquemia, que es producida por un desequilibrio perfusión-demanda. Bien, el 90% de la oclusión es debida a una placa inestable de una ateromastosis coronaria difusa y crónica. Bien, aunque hay otras causas también del infarto agudo del miocardio, que puede ser debido a unas anomalías congénitas, como por ejemplo anomalías congénitas coronarias, aórticas y del tronco pulmonar. Pueden ser debidas también a embolias tanto espontáneas como iatrogénicas. Puede también ser debido a disecciones aórticas o epicárdicas. También puede ser debido a traumatismo torácico, tanto penetrante como no penetrante, entre otros. En la clínica decimos que tiene unos síntomas prodrómicos que se presentan antes de la clínica principal, en los cuales tenemos precordialgias intermitentes, tenemos palpitaciones, arritmias y un malestar desconocido. En la clínica del infarto agudo del miocardio decimos que es parecido al de los ataques anginosos. Es un dolor precordial, localizado, que se irradia hacia el brazo derecho, puede ir hacia el cuello, hacia el epigastrio, espalda, y está acompañado por lo general por manifestaciones neurovegetativas, como puede ser náuseas, vómito, síncopes, puede ser también por sudoración, entre otros. Y también hay una irradiación que se denomina irradiación contralateral de Lippmann, que va hacia el brazo derecho y hacia las otras irradiaciones. Tenemos que el infarto agudo del miocardio, pues, en otras ocasiones puede ser causado por una insuficiencia cardíaca, que esta es más preocupante debido a que el fallo del ventrículo se corresponde a la masa ventricular afectada, y en el 80% de los casos termina en una muerte súbita. Bien, tenemos unos exámenes para poder diagnosticar el infarto agudo del miocardio, en donde entran la clínica, el interrogatorio, todo eso. Entra también el electrocardiograma, que es muy importante, y las enzimas séricas, donde entra el hemograma, la creatinina, la glucosa, los marcadores bioquímicos, que también son muy importantes, entre otros. Y se diagnostica mayormente por aquel trípode de clínica, electrocardiograma, marcadores bioquímicos. Muchas gracias.